Muchas bendiciones para todos los que se van a conectar después, los que mirarán tal vez por la página de la iglesia, no solamente en Facebook, sino también en YouTube, IDD, Familias Transformadas. Bien, estamos trabajando este tema de la necesidad, la importancia de cuidar nuestra mente. Y quiero recordar algunos detalles que las creencias falsas, lo que hace las creencias en nuestra mente, creencias que a veces ni siquiera son conscientes, lo que hace es distorsionar la forma en que nosotros percibimos la realidad, cómo percibimos los eventos de nuestra vida. Y entonces nuestra respuesta a una percepción falsa muchas veces empeora la situación. Eso es lo que ocurre en una crisis de matrimonio, en una crisis de identidad, en un estudiante, digamos, es decir, la percepción, la falsa percepción de la realidad es la causa número uno de los complejos de inferioridad. Por eso necesitamos recordar que nosotros necesitamos conocer la palabra, conocer la verdad, porque eso es lo que nos permite a nosotros ver la realidad desde la perspectiva de la palabra, es decir, desde la perspectiva de Dios. Aquella persona que no conoce la palabra, no estudia la palabra, no medita la palabra, es una persona que siempre está expuesta a vivir por debajo de su nivel. Y muchas veces perdiendo cosas que no debiéramos perder. Y entonces nuestra vida y la de nuestro semejante, la gente que está cerca nuestra, esa vida se transforma en un calvario para nosotros y para los otros. Porque cuando nosotros estamos mal, alguien va a pagar el pato también. Y muchas veces a otra persona no tiene nada que ver con la muerte del turco, como dice el refrán. ¿Qué otro detalle es importante? Que esas mentiras es la causa del pecado y el resultado también del pecado. Entonces, toda mentira que nosotros creemos nos va a llevar al pecado. Y el creer en la mentira es un pecado en sí mismo. Entonces, nosotros necesitamos entender que lo único que va a desenmascarar las mentiras es exponernos a la verdad. Cuando nosotros nos exponemos a la verdad, entonces nuestra vida comienza a tener un cariz diferente, comienza a tener un destino distinto. Y nosotros empezamos a ver cuáles son las armas que pueden destruir todas esas fortalezas mentales que se edifican por causa de creer en la mentira. Recordando qué es una fortaleza mental. Es un conjunto de creencias que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Esas creencias falsas lo que hace es edificar una fortaleza y entonces por causa de esa fortaleza nosotros no podemos conocer la verdad. Cuando Pablo escribe a los Corintios habla de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, ¿sí?, contra todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, las fortalezas de Satanás, las mentiras de Satanás, lo que hacen es que nosotros veamos a Dios, veamos su palabra, su creación, su propósito de manera distorsionada y entonces andamos tanteando de día como si fuera de noche. Entonces, ¿cuál es la primer arma para destruir esas fortalezas? Es la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, nadie nos puede, digamos, engañar. Si yo le dijera a alguien de Chilecito que vaya al centro, a la Plaza Los Caudillos, y ahí pueden ver, ¿no es cierto?, una estatua gigante de Messi.
El que no conoce Chilecito puede que crea que hay una estatua de Messi, pero los que conocemos sabemos que no es cierto. ¿Por qué nosotros podemos engañar a alguien que no es de Chilecito? Porque no conoce, ¿sí? No sabe la verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad, la suma de sus palabras son verdad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante usar la palabra? Bueno, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nos habla de la armadura de Dios, la última armadura, la última parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la espada es un arma de defensa y es un arma de ataque. Entonces, cuando viene una mentira a nuestra mente, que no aparece como, bien, ahí viene un mentiroso, qué lindo que me va a mentir, yo voy a creer en la mentira y voy a caer en la trampa. No, no funciona así. Esas mentiras incluso ya están incorporadas y nosotros pensamos. Entonces, cuando viene un pensamiento que no coincide con la verdad, nosotros tenemos que rechazarlo. Por eso necesitamos ser conscientes de lo que pensamos. Eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Sí? Recordando que Dios nos dio la capacidad de ser conscientes de los pensamientos que tenemos. El problema es que a veces nos sentimos mal porque estamos pensando mal y no nos damos cuenta que estamos pensando mal. Nos damos ahí, damos manija y empezamos a ver una realidad que no existe. ¿Cuántas veces nos pasó que si suponte a las 3 de la mañana se despierta porque está con un, digamos, con una situación, una crisis o un, digamos así, un conflicto muy profundo, muy importante, con otra persona que de alguna manera uno siente que la otra persona le falló, uno se despierta y comienza a pelear con la persona, a defenderse, ¿sí? Y a decir, ¿cómo? Ahora cuando le voy a decir esto, pero cuando me diga esto le voy a decir lo otro, y uno da vuelta en la cama y no puede dormir. Uno no se dio cuenta que esos pensamientos nos estaban sacando, robando la paz, por lo tanto no proviene de Dios. Entonces el Señor Jesucristo se defendió con la palabra ante la tentación de Satanás, lo que vimos ya el miércoles, un pequeño repaso, en Lucas 4, y a la mentira hay que responderle con la verdad. O sea, la mentira, a lo único que podemos, como neutralizamos, es con la verdad. ¿Sí? Y tenemos que persistir hasta que, porque el problema cuando se edificó la fortaleza, cuando ese pensamiento ya es recurrente, eso le pasa a cualquier persona que está en un proceso, digamos, emocional fuera de lugar. Entonces tiene pensamientos muy firmes en pensar todo el tiempo en esa dirección. Entonces, cuando uno habla con esa persona, le dice, lo que pasa es que esto es decir, sí, sí, te dice, pero después sigue hablando otra vez lo mismo. Es como que si uno no le hubiera dicho la verdad. ¿Por qué si uno le dice, y es sentido común, se entiende fácil? ¿Por qué la persona no puede recibir la palabra? Porque es una fortaleza. Entonces nosotros tenemos que empezar a pelear y persistir en ello hasta vencer. A toda persona que llega a la iglesia, sea, digamos, una persona que conoce algo de la palabra o no, cuando llega a la iglesia, normalmente llega con su vida descontrolada. Y entonces cuando llega su vida descontrolada es porque no está caminando en la verdad. Por eso la primera arma que Dios, la primera, digamos, parte de la armadura, ¿no es cierto?, es justamente, ¿sí?, el cinturón de la verdad, ¿sí?, que protege nuestra intimidad. La coraza de justicia, después tenemos, bueno, entonces la verdad es lo que a nosotros nos permite vivir en libertad. Es una persona que viene, ya está muy arraigado esos pensamientos, entonces hay que hablar, hay que seguir, hay que decirle a la persona, mira, tenés que ponerte con la palabra de Dios, porque hasta que vos no creas esta palabra, esa otra mentira te va a seguir gobernando. Vas a decir sí, sí, pero al final va a terminar haciendo lo otro. Por eso necesitamos entender cómo es la anatomía y fisiología de la mentira y cómo, digamos, cuál es el daño que produce en nosotros. Entonces, la necesidad número uno que nosotros tenemos es conocer la verdad, conocer la verdad. Entonces, si yo les dijera que la salvación, nosotros alcanzamos salvación si nosotros nos portamos bien, suena lógico que si yo me porto bien, merezco la salvación. ¿Sí?
Suena bien lógico. Como si un estudiante aprueba todas las materias y tiene el mejor promedio, cuando llega a fin de año, ¿qué le dan? La bandera o una medalla. Se merece la medalla, ¿por qué? Porque hizo las cosas bien. Entonces una persona que se porta bien merece la salvación. Esa es la lógica. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Entonces, ¿para qué me voy a portar bien si no me sirve para la salvación? Claro, son todos razonamientos de una persona que no conoce la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros sabemos que por gracia somos salvos. ¿Sí? Por gracia significa que Dios nos regala la salvación. ¿A quién le regala la salvación? A todos. Pero no todos pueden hacerse acreedor de ese beneficio. No todos pueden disfrutar de ese beneficio. ¿Quiénes son los que pueden disfrutar de ese beneficio? La persona que cree, porque por fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es mérito de ustedes, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, Efesios capítulo 2, ¿sí? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie vaya a ponerse jactancioso y decir, bueno, yo me salvo porque yo me porto mejor que el otro. Entonces, ninguno se porta perfecto. Entonces, solamente los que se portan perfecto pueden alcanzar la salvación por obra. O sea, ¿quién puede salvarse por obra? Nadie. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hay bueno, ni siquiera uno. O sea, un solo pecado a nosotros nos destituye de la gloria de Dios. Entonces, por eso necesitamos un Salvador, porque no nos podemos salvar por nosotros mismos. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Ese Salvador es el que pagó por nosotros el pecado. Esa es la verdad. ¿Sí? Pagó en la cruz. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, caminamos seguros, caminamos tranquilos, caminamos en paz. Tenemos esa seguridad, esa tranquilidad extraordinaria. Vamos bien. Es decir, en este momento ustedes tienen miedo de que entre un asaltante y nos asalte y nos saque toda la cantidad de plata que tenemos. No. Estamos seguros, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque la última vez que entraron 5 asaltantes, ¿sí? El pastor levantó la mano y cayeron muertos los 5. Por eso necesitamos conocer la verdad. ¿Y cuáles son los beneficios de la verdad? Bueno, los beneficios de la verdad están en el Salmo 19, que dice que la palabra de Dios en diferentes formas, está como los preceptos, como los estatutos, como los juicios, pero en definitiva la palabra de Dios es lo que hace, lo que convierte al alma. Lo primero que hace, ¿qué significa convertir el alma? Significa que le ayuda a cambiar la manera de pensar y de percibir las cosas, porque acuérdense que el alma es la parte de la mente de la cual nosotros en parte somos conscientes y en parte no. Entonces, convierte al alma significa que ahora nosotros ya podemos emocionalmente ser diferentes. Percibimos emocionalmente las cosas distintas. Entonces, convierte al alma, ahora pensamos diferente. ¿Sí? Ahora vemos la vida diferente. Ya no vemos distorsionada la realidad, sino vemos la realidad tal cual es. ¿Sí? El segundo beneficio que tiene la palabra es que hace sabio al sencillo. Es decir, una persona que puede no tener, digamos, incluso ser un analfabeto, como el testimonio alguna vez escuchamos en una radio de Paraguay, de un pastor que no sabía leer ni escribir. Entonces el nieto le leía la Biblia y él memorizaba. Y sus reflexiones, sus prédicas eran impresionantes. Entonces él no tenía escuela, pero no le faltaba sabiduría. Porque ¿quién es una persona sabia? Una persona sabia es el que conoce la palabra, entiende la palabra, obedece la palabra y entonces el resultado es una persona sabia. ¿Sí? Es una ecuación matemática. ¿Sí? Conocimiento más entendimiento más aplicado a tu vida es igual a sabiduría. Proverbio hebreo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro beneficio que tiene la palabra? Alumbra los ojos. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué significa? Nosotros vemos los obstáculos, vemos las oportunidades, no somos como la persona de la que habla Jeremías,
¿cierto? Que dice vendrá el bien y no lo verá. No, nosotros viene el bien lo vemos, viene el mal y lo esquivamos. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra de Dios, hay un montón de obstáculos que nosotros no nos vamos a llevar por delante. El otro beneficio que tiene es que alegra el alma. ¿Sí? Alegra el alma. ¿Por qué? Porque el que conoce la palabra es una persona que Dios le dice en el Salmo 32, dice que es bienaventurado. No solamente la persona, la nación, bienaventurada la nación que tiene a nuestro Dios como su Dios. ¿Por qué va a ser bienaventurado la persona, la familia, la sociedad, la ciudad que tiene a nuestro Dios como su Dios? Porque va a tener su ayuda, va a tener su protección, va a tener su provisión, va a tener su paz, va a tener su palabra, va a tener su presencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que una persona pueda vivir feliz en medio de un mundo patas para arriba, porque sabe en quién ha creído. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para Él. O sea, mi vida no está en peligro. ¿Qué es lo que peor me puede pasar en esta vida? Que me muera. Y Pablo dice, si yo me muero, eso es muchísimo mejor. Porque nosotros no tenemos el mismo concepto torcido que tiene el mundo de la muerte. Nosotros sabemos que nosotros tenemos vida eterna. No vamos a morir, nosotros vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Entonces, ¿para qué vamos a vivir? ¿No? Por causa del propósito, Dios nos va a permitir alegrarnos el alma. ¿Y cómo nosotros nos alegramos el alma? No solamente por las cosas que nos pasan a nosotros. Nuestra alma se alegra también por cuando nosotros vemos cómo la vida de otras personas se empiezan a ser transformadas, como la vida de otras personas comienzan a componerse, familias, matrimonios que empiezan a restaurarse, y nosotros vemos como alguien que llegó despatarrado y después ya está sirviendo al Señor con alegría. Entonces alegra el alma. Y después, bueno, tiene otras cositas más el Salmo. Entonces, ahora, la carencia de palabra activa en nosotros nos expone a la injusticia y a toda clase de males. Cuando no hay palabra de Dios en nosotros, vamos a ser injustos. ¿Por qué? Porque para poder andar en justicia nosotros tenemos que conocer la verdad. ¿Cómo yo sé que soy injusto si no conozco la palabra? Entonces, no conozco la palabra y quedo expuesto. No solo a la injusticia, a toda clase de males. Y fíjense que el apóstol Pablo, cuando describe este asunto en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, fíjense que la persona que impide que otros conozcan la verdad, dice que la ira de Dios está sobre él. Eso no suena a bendición. No suena a bendición. Dice, la ira de Dios está sobre aquel que oculta la verdad. Y eso no es, no es buena noticia para nosotros. No tanto para el que no conoce, porque el que no conoce, él mismo está ocultado de la verdad. Sino para nosotros, que cuando no somos testimonio para el resto, estamos ocultando. Cuando nosotros somos injustos, no pagamos las cuentas, tratamos mal a otros, le mentimos, o sea, estamos ocultando la verdad. Entonces la ira de Dios va a estar sobre nosotros, eso es todo un problema. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto incluso le alcanza a aquel que no conoce la Biblia. Porque la persona que no conoce la Biblia debe tener por lo menos un mínimo sentido común para darse cuenta que si yo le dijera a ustedes que
Cuando nosotros vinimos, compramos el terreno. Estaba obviamente como está el terreno de al lado, no como este que ya se ha trabajado. Este terreno de al lado no está trabajado. Y entonces nosotros después a la semana vinimos y ya estaba este templo. ¿Y cómo se hizo? Y se hizo solo. No sé de dónde vinieron los blogs, pero nosotros vinimos y encontramos todo, incluso ya estaban las luces y todo. ¿Ustedes van a creer eso? No, no es cierto. Ahora, ¿qué es este templo comparado con el ecosistema de la Tierra nada más? Si esto no se pudo hacer solo, ¿cómo nosotros pensamos que el equilibrio que tiene la Tierra, por qué, digamos, dice la palabra en Eclesiastés, los ríos, el agua de los ríos siempre va al mar, pero el mar nunca se llena? ¿Por qué ese equilibrio tan extraordinario? Alguien lo tuvo que haber hecho, porque si esto que tiene menor complejidad no puede hacerse solo, el universo menos. Y si nosotros pensamos en el diseño de nuestro organismo, alguien tiene que haber, tiene diseño, entonces tiene que haber un diseñador. ¿Quién es el diseñador? Nuestro Dios. Él lo declara en la palabra. Entonces, no hay excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué se hicieron necios? La causa. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. ¿Cuándo nosotros hacemos esto? Cuando nosotros dejamos de creer en Dios para creer en nosotros mismos o en otros. Cuando nosotros le damos una entidad de Dios a la creación y no al creador. Cambiamos la gloria de Dios por la gloria del hombre. ¿Y qué es la gloria del hombre? Nada, es como el día de ayer que pasó. Entonces, si yo le preguntara, ¿cuál fue el goleador del Mundial de Atlanta? Donde Maradona jugó el último mundial. Bueno, la gloria de ese hombre se fue. ¿Cuál fue el presidente argentino en 1935? Esa gloria de ese hombre ya no está. Hay que ir a los libros, hay que revisar, nadie se acuerda de él. Entonces, pero otros son más genios todavía, porque cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquellas, digamos, culturas que tienen a su Dios, ¿no es cierto?, como la vaca, que es sagrada en la India. ¿Sí? Ahí no matan, por ejemplo, las cucarachas porque tienen miedo de que su, digamos, familiar se haya reencarnado en una cucaracha y le maten al familiar. Bueno, porque claro, cuando nosotros no creemos en el Dios verdadero, vamos a creer cualquier tontería. No es que vamos a dejar de creer, no existe el ateo. El ateo no existe. Él va a creer en algo. Alguien va a ser su Dios. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia. Y fíjense, acá empieza la degradación del hombre. Dios le entregó la inmundicia en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá hay una alusión directa a la homosexualidad. Entonces, la consecuencia de dejar a Dios de lado, la persona, ¿no es cierto?, puede entrar en muchas de estas cosas sin darse cuenta que eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando yo creo una mentira, la verdad no se me revela. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, fíjense por qué es la causa, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Todos aquellos que le rinden culto, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, en Corrientes, el Gauchito Gil, ¿sí? Para el, creo, 7 de enero, por ahí es, 8 de enero, o sea, por ahí esa fecha, en Corrientes es impresionante la cantidad de personas que van a darle culto.
a un muerto. Y la religión tradicional también hace lo mismo. Por eso están las fiestas. Entonces dan culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense aquí. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra naturaleza. O sea, las mujeres dejaron de tener a hombres y empezaron con mujeres. ¿Sí? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El lesbianismo, que es la forma particular que se le dice a la homosexualidad femenina, y la homosexualidad masculina, es la consecuencia de haber salido de la verdad. Esa es la base espiritual. La base natural, la mayor cantidad de personas que son homosexuales es porque han sido abusados de niños. Esa es la causa número uno. La causa número uno. Y ustedes van a ver todos los famosos que ellos cuentan su historia, cuentan una historia de abuso. Pero esa herida emocional profunda se puede sanar. Esa herida profunda que produce el abuso sexual, que distorsiona la identidad de género, eso puede ser sanado. ¿Por quién? Por aquel que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón y se llama Jesucristo de Nazaret. El que me sanó a mí del abuso, porque yo también estuve a punto de ser homosexual, no me contaron. ¿Sí? Entonces es mentira que el homosexual nace así y que está en un cuerpo equivocado. Todo eso son formas de tratar de ocultar la verdad, de lo cual la ira de Dios viene sobre justamente los que quieren ocultar la verdad y no quieren reconocer la verdad de la milanesa. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. A mí me llama la atención la forma descriptiva. ¿Qué significa estar atestado? Imagínense, usted pone en un tupper, en un recipiente, harina. Y para que entre un poco más de harina, ¿qué hace uno? Uno golpea, ¿sí? Algo así para que vaya aplastándose más. Y después uno puede agarrar una espátula o algo y empujar y cargar hasta que ya no le entre más. Entonces, atestados de injusticia significa que comete tanta injusticia que ya no le entra más injusticia. Y después, ¿qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay. O sea, fíjese, eso lo pueden, acuérdense, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante lo pueden leer con más detenimiento, pero fíjense la degradación que puede tener una persona por no conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios no tiene que ver, mira qué dice, no, eso es tomar contacto con la verdad. Conocer la palabra de Dios es cuando se incorporó a mi vida la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios me gobierna. Cuando la palabra de Dios me frena para yo no cometer las injusticias. Entonces, no conocer la palabra, no estudiar en serio la palabra, es una puerta abierta para toda clase de males. Usted muéstreme una persona que tiene su vida un poquito descontrolada, hasta extremadamente descontrolada, todos tienen un punto en común. No hay palabra de Dios activa en la persona. ¿Qué significa una palabra que le esté transformando? Por eso embromamos tanto, tienen que estudiar la palabra, tienen que estudiar la palabra. Pero no solamente estudiar, sino tiene que meditar en ella de día y de noche, porque entonces serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. O Josué capítulo 1, medita en ella de día y noche ¿para qué? Para que te vaya bien, ¿sí? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
¿Qué pasa si nosotros no hacemos eso? ¿Vamos a prosperar en algunas cosas? Sí, pero no en todas las cosas, no en la mayoría de las cosas. Entonces, el fracaso también, ¿cuál es la causa que tiene el fracaso? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. La palabra de Dios es la que transforma. Vamos a ver esos detalles. Bien, entonces, la carencia de palabra, ¿no es cierto?, es lo que a nosotros nos pone en la injusticia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros ocultamos la verdad. Cuando nosotros ocultamos el pecado, Salmos 32:5, vamos a ver qué hace, qué provoca el ocultar la verdad. Salmos 32. Dice bienaventurado, o sea, acá empieza con uno que le va re bien. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. ¿Cuándo nosotros podemos ser bienaventurados en esto? Cuando conocemos la verdad. Porque cuando nosotros nos confrontamos con la verdad, nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y ya no nos culpa más de ese pecado. Yo esta mañana estuve orando por todos mis pecados, ¿no es cierto? Anoche ya también, pero esta mañana otra vez. Entonces los pecados de ayer ya están perdonados. Ya están, o sea, ya no me culpa más de eso. Pero ¿qué pasa cuando una persona no le confiesa los pecados al Señor? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Fíjense, una de las causas por las cuales las personas tienen problemas de huesos es por ocultar el pecado. Calla, no habla. Fíjense que es tan peligroso el callar el pecado que una persona que consume cualquier sustituto para poder sentirse mejor. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal? ¿Cuál es el recurso humano normal, natural que usamos nosotros? Puede ser comprar, puede ser comer, puede ser jugar, puede ser timbear, puede ser drogarse, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que traiga esa paz mentirosa es la consecuencia de no hablar la verdad. ¿Cómo se le llama a la persona que consume cualquiera de esas sustancias? Adicta. Adicta en realidad no es la persona que consume. Adicta es la persona que no habla, que calla, que oculta. A es no, dicta es de hablar. No es la persona que consume es drogadicta, en todo caso, ¿sí? Pero el adicto es la persona que se calló. Entonces, cuando callé se envejecieron mis huesos. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor de sequedades de verano. Porque una persona vive entristecida, aplastada, amargada. Siempre tiene ese arrebato de querer salir, pero nunca puede salir. Muéstrame una persona que está así y yo te voy a decir, esa persona no habla en el lugar correcto. A veces habla, pero con personas que no pueden ayudarle. A veces habla, pero no habla todo lo que tiene que hablar. Entonces el resultado es una persona que no puede resolver sus conflictos. Una persona a quien le hirieron, ¿cómo resuelve su problema? Perdonando. Pero para perdonar yo tengo que hablar y tengo que soltar el persona. Si le tengo a la persona, le tengo que decir, te perdono. Pero cuando uno dice te perdono, significa que te estás reconciliando mínimamente, si es posible, con la persona, o mínimamente te estás reconciliando con tus emociones. En un matrimonio que no están separados,
que de alguna manera están peleando para seguir adelante. ¿Por qué sus conflictos a veces permanecen? Porque no se perdonan, porque son adictos. Y la falta de perdón nos deja fuera de la gracia. ¿Por qué nosotros no perdonamos? Corazón duro le llama el escritor a los hebreos. Y ese corazón duro deja de alcanzar la gracia, deja de alcanzar el favor de Dios, entonces no puede alegrarse el corazón. La palabra de Dios, fíjense ustedes, examinen un poquito si ustedes piensan en sus momentos más duros. En sus momentos más duros, ¿la palabra de Dios era una delicia? Ni ahí, no mirábamos, no leíamos la palabra. Y si por ahí escuchamos una prédica era para consolar, porque decíamos, no, yo sí tengo que, es cierto que tengo que leer la Biblia. Pero en realidad es decir, nosotros leíamos, pero nuestro corazón estaba lejos de la palabra. La palabra restaura todas esas cosas, por eso es el arma por excelencia. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Bien, versículo 5, ahora viene la consecuencia. Fíjense lo que hace. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pecados? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pecados y con los pecados del otro también? Confesarlo. Entonces, ¿qué yo tengo que decir? Señor, estoy profundamente herido. Andrea otra vez hizo polenta. Pecó contra mí. Estoy amargado, como Jonás. Sí. Estoy amargado hasta la muerte, decía. ¿Por qué le perdonaste a los ninivitas? El siervo de Jehová. Entonces, si ella me ofendió, entonces yo tengo que decir, Señor, ella hizo esto, me sentí, pero Señor, ahora yo perdono ese pecado, porque tú me perdonaste mucho más. ¿Sí? Dios me perdonó cuando yo hice sopa con hoja de remolacha y con el jugo de la remolacha. No puede ser más feo eso. No se hace sopa con eso. Y a mí me pareció genial. Yo dije, wow, tiene que ser bueno porque es verdura. Sí. Bien, Salmo 51. Nosotros tenemos el Salmo de David, cuando él se arrepiente del mismo Salmo 32 y el Salmo 51 es por la misma razón, porque David había tomado una mujer que no era la suya y se hizo el tonto. Sí, por eso si mientras callé se envejecieron mi hueso, pero después tuve que hablar. Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es el versículo 6. Entonces, ¿por qué tengo que confesarle a Dios mis pecados? Porque ama a Dios la verdad en lo íntimo. Y entonces ahí en lo íntimo Él puede ayudarte para tener sabiduría. Hermanos queridos, esto es para cualquier clase de pecado. Cuando yo voy a Dios en oración, le digo, Señor, esto hice yo. Y no pongo excusa. Digo, lo que pasa es que yo, digamos, le hice la sopa de remolacha porque ella me hizo la polenta. No pongo excusas. Señor, mía fue la maldad. Yo lo hice a propósito. No fue sin querer. Lo hice de adrede. Lo pensé y lo hice. Y a veces no lo pensamos, lo hicimos, claro, porque la maldad ya estaba en nuestro corazón actuando. No ponemos excusas. No, yo hice, Señor. No trato de suavizar. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi corazón y sabe que mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, a ver, es malísimo negocio pretender a Dios suavizarle el pecado. O sea, es hacer el peor negocio. Entonces, Él conoce. Entonces, cuando yo voy con la verdad, entonces Dios ahí puede empezar a sanar al quebrantado de corazón. Si yo no voy con humildad, ¿cómo yo puedo ir con soberbia a Dios por el pecado del otro? Una de las formas yo puedo decir, Señor, estoy profundamente dolido. Yo ya no sé qué hacer con mi esposa. Yo tantas veces ya le dije, Señor, pero ella no entiende. Eso es con soberbia.
Señor, perdóname porque no tengo yo la talla espiritual para perdonar estas cosas a mi esposa o para perdonarme a mí. Porque hay muchos que están encerrados en cárcel de remordimiento. No se perdona. ¿Por qué? Por lo que hice el verano pasado. Pero Dios ya no perdonó. ¿Qué hago yo condenándome a mí mismo? Creí en la mentira. Eso es. Estoy creyendo en una mentira. Que de alguna manera yo me merezco todo lo que estoy viviendo y sería injusto que Dios me perdone y yo disfrute la vida. Ese es el razonamiento, aunque no sea consciente. ¿Le parece inteligente ese razonamiento? No, es horrible. El negocio de don Andrés compra 5 y vende a 3. Claro. El resentimiento, ¿no es cierto?, es pretender tener cautiva a la persona que pecó contra mí, ¿sí?, no perdonándole. Y eso es pésimo negocio porque mi falta de perdón a la otra persona no le hace cautivo a la persona, me hace cautivo a mí. Y esa es la trampa de Satanás. No es justo que le perdone. ¿Cómo le vas a perdonar si te hizo polenta en tu cumpleaños? Es injusto con todo lo que hiciste, vos le diste la mitad del reino y todavía mira lo que te hace. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender que tenemos que ir con la verdad. Y la verdad significa que yo voy a aplicarme la palabra a mí cuando yo estoy orando y confesando mi pecado. Y cuando yo voy a tratar el pecado del otro, tengo que ir a defenderle al otro. Señor, ten misericordia como tuviste de mí. ¿Qué hace la humildad? La humildad limpia mi corazón. Me deja libre. Entonces nosotros cantamos, hay libertad en la casa. Y realmente en la casa hay libertad. Pero a veces nosotros cantamos libertad, pero vivimos presos. Toda persona que tiene su mente perturbada de cualquier manera es alguien que todavía no confesó la verdad en lo íntimo. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocultar el pecado no, ¿por qué? Porque no es negocio. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que oculta el pecado, el que oculta la verdad, la ira de Dios está, ya vimos en Romanos, que la ira de Dios está contra aquel que oculta la verdad. Entonces, cuando nosotros ocultamos el pecado, estamos tratando de ocultar la verdad. Y dice, no prosperará. ¿Qué significa le va a ir para el lado de los tomates? Va a vivir una vida piojosa. Va a ser un pobre desgraciado, un pobre infeliz, una rata inmunda del desierto. Bueno, nada, tranquilo, Mario. Está. Entonces, pero dice ese Proverbio 28:13, pero aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y ahí es donde a veces nosotros nos aplicamos o le aplicamos mal la palabra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien en la familia es reiterativo en algún pecado? Y pide perdón y vuelve a hacer, y pide perdón y vuelve a hacer. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No se arrepintió. Esa es la conclusión. Y cuando vamos un poquito más, lo que pasa es que no quiere cambiar. A ver, cuando usted estuvo mal y había algo que usted quería cambiar y no podía, intentaba y fallaba, intentaba y fallaba. El intento, lo que hay adentro no se ve la falla. El problema es que la persona mira la falla y juzga lo que no se ve. ¿Y nosotros podemos saber lo que el otro piensa? ¿Somos nosotros omniscientes? No. Nosotros no sabemos, pero nosotros nos ponemos una vara a ese mismo pecado que nosotros volvemos a hacer y volvemos a hacer y volvemos a hacer, lo defendemos porque yo estoy procurando, pero el otro que también está procurando, o tal vez no sabemos.
ya le juzgamos, no quiere cambiar. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros en la familia tenemos ese problema, ¿qué tenemos que hacer con la persona que vuelve otra vez a equivocarse con lo mismo? Y tenemos que perdonarle otra vez y animarle. No queda otro. Porque si nosotros le condenamos, nos condenamos a nosotros mismos. Por eso es tan importante. ¿Sabe por qué hablo de todas estas cosas? Porque eso está en la mente de mucha gente con problemas. Tiene una vara para el otro y tiene una vara para sí mismo. O a veces al revés. Es muy bueno con el otro y se mata solo, se acribilla. Al otro le tira con un palo y ahí se agarra una itaca, se mete un tiro. Entonces, hermanos queridos, ¿qué tenemos que hacer con este asunto del pecado? No ocultar, es ir a Dios. ¿Sí? Entonces, mi pecado te declaré. Lo que dice el Salmo 19 que hablábamos recién, dice, tu siervo es amonestado con la palabra y en guardarla hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es por la palabra que esos pecados que están ocultos salen a la luz, porque la palabra es luz, es lámpara. Entonces, fíjense, algunos de los pecados, envidia, ira, amargura. Salmo 37, viene un consejo, dice, no te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te metas en ese negocio, no te va a ir bien. Versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué nosotros andamos rabiosos, enojados, violentos muchas veces, amargados muchas veces? ¿Por qué? Porque tenemos envidia de los otros que son peores que nosotros a nuestros ojos. A ver, ¿no le da rabia a usted cuando alguien le hizo daño en serio y después le ven una camioneta sonriendo? Esa mujer que le dejó el marido y el tipo anda en un auto último modelo y anda con otra. ¿Sí? Uno ve que es, o al revés. La mujer lo sacó a la calle, se quedó con la casa, el auto y el otro tiene que andar caminando por la pared. Y la mujer sale en el auto, sonríe, anda, se pone vestido lindo y le queda lindo encima. Más rabia todavía. Entonces dice Dios, no tengas envidia. No te excites en hacer lo malo. El Salmo 73 es mucho más gráfico todavía. No vamos a leer todo, pero lean detenidamente el Salmo 73, fantástico. Versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja de su muerte, por su muerte, pues su vigor está entero. Encima ni se enferman los desgraciados. No es solamente, digamos, que prosperan las porquerías de esto, sino encima todavía ni se enferman. A ver, ¿cómo cree que pensaba Andrea cuando yo todavía no me convertí? Dice, este infeliz, textual, no estoy ahí, este infeliz no se va a convertir. Dicho por ella, está de testiga. ¿Por qué ella pensaba este infeliz no se va a convertir? Porque los hombres que se convertían en la iglesia en ese tiempo eran unos que venían ya medio muertos, ¿no es cierto? Y ahí se convertían, estaban desesperados, no se querían morir lo infeliz. Entonces, esa persona o tenía, digamos, un familiar que estaba muy mal o quedó en la ruina y estaba hecho percha y venía así y ahí se convertían y comenzaba a cambiar.
¿Y qué le pasaba a este impío? No se resfriaba, ni se resfriaba. Ese infeliz ni se enferma. Entonces, ¿tenía razón para estar envidiosa? Sí, claro. No está diciendo algo que, no, que le pasa a otro hermano. Nos pasa a casi todos. Logran con creces los antojos de su corazón, se burlan y hablan mal, con maldad de hacer violencia. Sonaba. Entonces, fíjense en el versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjense lo que hace cuando una persona, digamos, no atiende, no cuida su mente. Si puede llegar a esto, se llenó de amargura mi alma, no está cuidando su mente, no está cuidando los pensamientos. Mirase infeliz. En vez de mirar qué es lo que puede hacer, está mirando lo que el otro desgraciado hace y le va bien encima. No está cuidando su mente. Entonces, ¿para qué me sirve la palabra? Justamente está describiendo todas las tonteras que hacemos, pero también nos dice cómo nosotros podemos resolver el problema. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta que tenemos aquí? Fíjese, vamos a leer primero lo que dice aquí. Dice, versículo 17 de este, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros recién vamos a entender no solamente las consecuencias de los pecados del otro, sino las consecuencias de nuestros pecados que Dios nos libra cuando vamos a su presencia. Entonces nos ponemos recontentos. ¿Por qué? Porque ahora vemos que nosotros caminábamos igual que el otro, que no somos distintos de esos pecadores con los que nosotros estamos enojados a veces. No somos muy diferentes, lo que pasa es que el otro tiene éxito y yo soy un fracasado hasta para pecar. Claro, porque cuando uno anda amargado no le sale uno, no pega uno el rifle de parque. No te sale nada. Uno se enreda solo. En cambio, el otro que se sacó digamos, los líos de la cabeza y empieza a emprender otra cosa, claro, ve la oportunidad, crece, pero esa prosperidad un día le va a volver en contra, al impío, sabemos. Entonces nosotros entendemos eso por la palabra. Ahora, en el Salmo 37, nosotros encontramos cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener para cuidar nuestra mente. Versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Por qué vamos a hacer bien cuando nos hacen mal? Porque confiamos en Dios. Entonces la confianza en Dios es lo que a nosotros nos hace el bien. Confiar en Dios, porque confiar en Dios significa creerle a Él. Que no es en vano que yo me estoy portando bien. No es en vano. Dios va a recompensarme. Eso se llama fe. ¿Y qué es lo que hace que nosotros venzamos al maligno? ¿Qué es lo que vence al mundo? Lo leíamos el miércoles pasado. ¿Nuestra fe? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa? Bueno, acá decía, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, cuando nosotros confiamos en Dios, la verdad se nos pega, la verdad nos bendice, la verdad nos abre puertas, la verdad nos tranquiliza, la verdad es un somnífero cuando nosotros no podemos dormir, la verdad es el que nos hace dormir en paz, me acostaré y así mismo dormiré. Dice, me acosté y dormí. Dice, el Salmo número 3 no puede ser, digamos, más básico. Dice el salmista David, dice, me acosté y dormí. Y, a ver, ¿dónde está el punto acá? ¿Para qué pone que se acostó y durmió? Si saben la cantidad de gente que se acuesta y no pueden dormir. Cuando nos apacienta la verdad, es decir, nos pastorea la verdad, podemos dormir tranquilos. Dormir tranquilo no significa que todas las cosas están bien. Dormir tranquilo significa que nosotros aprendimos a confiar en Dios. Eso para nosotros con Andrea ahora es automático.
Nosotros podemos tener lío en serio, pero es automático, dormimos bien. ¿Por qué? Porque ya aprendimos eso. Y entonces después nos deleitamos en el Señor. ¿Qué significa deleitarse? Estamos asombrados, no podemos creer lo que Dios es. Es impresionante. Cuando nosotros pensamos que ya nos asombramos todo, resulta que hay otras cosas más. Nunca terminamos de asombrarnos. Pero una persona que está mirando la tontera, está con la mentira en la cabeza, no puede deleitarse en Dios. ¿Por qué? Porque si sale el sol, ¿por qué salió el sol? Si está lloviendo justo, hoy que tengo que salir está lloviendo. ¿Sí? Si no hay viento, se queja porque por lo menos un poco de viento hay. Hay viento, le echa tierra, ay, se enoja. 35 le queda chico, 36 le queda grande, no hay número que le calce. ¿Usted estuvo alguna vez así? No se ría así como si fuera que le pasa a otro. ¿Sí? Claro, ¿cuántas veces yo viví en esa cárcel de no saber cómo cuidar mi mente? ¿Qué pasa cuando nosotros nos deleitamos? A ver, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y esto, digamos, muchas veces no tiene que ver con nada que Dios hace porque yo estoy haciendo, sino las bendiciones que tenemos y que nos estamos encontrando cuando estamos con la cabeza en otra parte. Por eso la persona que deja de confiar en Dios, dice, es como tamo que le arrebata el viento. ¿Sí? Esos días de sonda que cuando uno ve ese yuyo seco que va, como en las películas del lejano oeste, como tamo que arrebata el viento. Dice, vendrá el bien y no lo verá. Una de las bendiciones que tiene deleitarse en Dios, deleitarse en la verdad, concentrarse en cuidar la mente, de saber que lo que estoy pensando, es que ahora veo el bien y le puedo encarar al bien. Y si no le encaro el bien, dice la palabra que vendrán las bendiciones y me alcanzarán. Es decir, yo voy a correr y las bendiciones van a correr más. Es decir, por eso es bienaventurado aquel que medita en la palabra. Si en la palabra está su delicia, en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad abre un mundo sobrenatural. Ahora, ¿eso es fácil? No, por eso estamos tratando este tema. Porque si fuera fácil no hace falta predicarlo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, digamos, un número demasiado importante de la iglesia, no solamente de esta congregación, de la iglesia en general, vive por debajo de su nivel porque no vive en la verdad. Anda sin la armadura. Entonces anda en ropa interior en invierno, comprando todos los boletos para una pulmonía espiritual. Entonces, hermanos queridos, nosotros en Filipenses 4:11, ahí nosotros encontramos cómo proteger nuestra mente con la palabra. Pablo nos dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El gran problema de una persona que no cuida su mente es que no aprende, es burro para aprender. Burro para aprender. ¿Por qué somos burros para aprender? Porque cuando no estamos meditando, no trabajamos. A ver, ¿cuándo una persona que digamos es burra deja de ser burra para ser una persona ya más inteligente? Cuando estudia. Cuando deja de vagar y se pone a estudiar, pasa de burro a inteligente, a capaz. ¿Por qué nosotros somos burros en la palabra? Porque no estudiamos la palabra. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, empezamos a transformarnos en capaces. Tenemos capacidad, tenemos habilidad, tenemos prestancia. Entonces, yo he aprendido a contentarme, dice Pablo. Y Pablo, ¿cómo aprendió a contentarse? Y bueno, cuando usted ve, digamos, los sufrimientos del apóstol, ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que él no tenía otra opción. Él le predicaba a la gente le pegaba. Él se iba a predicarle a otro, tenía un naufragio. Él iba a predicarle a otro, les liberaba a una chica y venían y le volvían, le garroteaban atrás y le metían al calabozo. ¿Sí? Él seguía predicando y le seguían persiguiendo. Entonces, él tendría que vivir amargado todo el tiempo, entonces él no podía predicar. Un amargado no puede predicar. A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo amargado y le predicó a alguien? No, primero le ocultamos la verdad, pues estamos amargados.
Y si le llegamos a predicar, imagina con la cara de lástima que tenemos, ¿quién nos va a querer escuchar? Sí. Entonces nadie nos va a querer escuchar. Así que más vale que ni prediquemos. Entonces Pablo tuvo que, para tener la potencia que él tenía que aprender a contentarse cualquiera sea su situación. No importa si tenía abundancia o tenía escasez, no importa si tenía abrigo o estaba pasando frío. Tenía que aprender a contentarse. ¿Por qué? Porque si no perdía la capacidad de influencia. Pero además perdía su vida. ¿Cómo perdía su vida si lo decapitaron? Claro, porque vivir amargado, eso no es vida. Eso es morir todos los días tomando el veneno de nuestra saliva. Por eso cuando uno está amargado no tiene que tragar saliva porque se puede morir envenenado. Escupa todo el tiempo. Entonces dice, cualquiera sea mi situación, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Dice, por todo y para todo estoy preparado. ¿Cómo Pablo por todo y para todo se preparaba? Conocía la palabra, predicaba la palabra, obedecía la palabra. Por eso las señales le seguían. Por eso era un tipo que donde estaba causaba un revuelo. Estos que estaban trastornando el mundo allá, ahora están trastornando aquí. ¿Y qué es lo que él sabía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, él sabía, por eso podía contentarme. Pero nosotros también tenemos la misma posibilidad. Es más, nosotros tenemos mejores posibilidades que Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia. Él estaba escribiendo la Biblia y ni siquiera sabía que estaba escribiendo Biblia. Pero ya nosotros tenemos todo resuelto, ya está todo acá desde Génesis, Apocalipsis, está toda la receta para que nosotros no tengamos que pasar por el problema para aprender a contentarnos. Para que nosotros podamos, digamos, ir más rápido. ¿Por qué la iglesia no tiene la influencia que tiene que tener en esta ciudad? Y porque la mayoría estamos viviendo por debajo del nivel de la vergüenza. Cristianos de años viviendo amargados. Entonces, por eso estamos trabajando para dejar de ser amargados, para dejar de ser más que perdedores. ¿Y por quién tengo que hacerlo? Yo tengo que hacerlo por mí mismo primero. ¿Por qué? Porque si no, yo dejo de alcanzar la gracia. Segundo, por la gente de mi casa. Por la gente de mi casa, de mi hogar. Por el resto de la gente que necesita también conocer la verdad. Entonces, hermanos queridos, es tan importante este asunto de saber cómo nosotros vamos a responder a todos esos dardos encendidos. A ver, usted no tiene que aprender a pensar mal. Yo no ando practicando para pensar mal, a mí me sale natural. A mí me sale demasiado natural, igual que a usted, el pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque por años el diablo edificó fortalezas en nosotros. Entonces nosotros estamos mañeros. ¿Qué pasa con un mañero? Vos le enseñás y aprende, pero cuando se descuida ya está mañereando otra vez. Yo les cuento una anécdota. Una de las cosas de mi niñez, una de mis marcas, era que a mí me gustaba robar. ¿Y por qué me gustaba robar? Porque no me pescaban. ¿Por qué? Porque la persona que roba y le pescan pasa vergüenza. ¿Qué le va a gustar robar? ¿Quién quiere andar pasando vergüenza y vergüenza? Entonces, cada vez que robas te pescan, ¿no? Robar y mentir para mí, yo era un máster en eso. Robaba por deporte, mentía por deporte, no mentía para zafar de una situación, mentía para algo, tenía que decir, si maté un pajarito, no, yo el pajarito le tenía 3 kilos el pajarito. 3 kilos deshuesado y desplumado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando ya me convertí al Señor? Todavía tengo problemas con la mentira. Cuando menos me doy cuenta le estoy echando una mentirita al cohete. Pero nada, o sea, no es que, bueno, ay, tengo una... No. Así me sale. Me voy al supermercado y me da una tentación robar chicle. Porque eso yo robaba en el supermercado. Y tengo la tentación y me río. ¿Por qué me río? Porque digo, diablo desgraciado, déjate de joder, pues.
En realidad, el diablo no tiene que hacer nada, eso ya está en mí. Ya está en mí. Si yo estoy atento a mis pensamientos, me voy a reír. Si no estoy atento en mi pensamiento, puedo llegar a pasar una vergüenza extraordinaria. Porque me puede salir bien. Nunca me pescaron en ningún supermercado cuando robé. Nunca me pescaron. Pero ahora sí me puede pescar porque ya soy un hijo de... Entonces tengo que proteger la mente. Así es cuando nosotros empezamos a ver. Una de las patologías mentales más extendidas en este tiempo, ¿cuál es? Perdón. El pánico. La gente tiene pánico. ¿Y a qué le tenés miedo? No sabe distinguir el miedo a qué le tiene. ¿Qué le está pasando? Una fortaleza de mentira en la mente. Ese no hay psicólogo, psiquiatra, pastilla que te resuelva el problema. Pueden atenuar los síntomas, pero no resuelve el problema. El tema es que atenuar los síntomas tiene un efecto colateral que se llama adicción. Porque la persona después depende de la pastilla. Cuando no tiene la pastilla se desespera. No le pasa nada, pero ya no, al no tener, es como, a ver, los fumadores me van a entender esto. Nos íbamos a dormir, nos quedamos sin cigarrillos, ya estábamos desesperados. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Tiene que confrontar esa mentira con la verdad. ¿Qué te van? Te van a entrar, no, tener un perro, una víbora ahí abajo de la cama. ¿Sí? O sea, no sabes distinguir ni siquiera a qué le tiene miedo a veces. A veces ni siquiera hay un objeto mentiroso del miedo. Entonces, ¿qué pasó con esa mente? Si está perturbada por mentiras. ¿Cómo enfrentamos a la mentira? Con una pastilla. No. Con la verdad. Con la palabra. Cuando la palabra se establece en mí, ese desaparece. ¿Qué pasaría si se corta la luz? Vamos a quedarnos en oscuridad. Cuando se prende la luz, no hay que empujarle a la oscuridad allá afuera. Solita las tinieblas se disipan. Cuando la verdad comienza a operar en nosotros, solita todas esas amarguras que tenemos se nos van. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué significa cualquiera sea la situación? Mire, en la iglesia la mayor parte de las personas que tienen problemas, digamos, de descontrol mental, son personas que caminan, que comen, que no tienen grandes patologías crónicas complicadas. Normalmente son personas bastante sanas en el cuerpo, que no tienen grandes necesidades, pero su vida está absolutamente descontrolada. ¿Qué pasaría si esas mismas personas, por ejemplo, le tienen que amputar una pierna? Imagínese, usted en su peor momento, encima que le amputen la pierna. Entonces, hermanos queridos, la persona que tiene la pierna amputada puede darle un ejemplo, y a veces yo le mando algunos videos de personas que digamos, le faltan brazos, a veces le faltan piernas y hacen cosas extraordinarias, encima van y están como motivadores de la gente que tiene todos los miembros. ¿Por qué le mando a veces esas cosas? Para que nosotros pongamos en contexto nuestra situación. Porque una persona que está con su mente descontrolada, ¿qué hace? Descontextualiza y agranda todo. Entonces, yo le suelo mandar a veces el video de Nick Kubicek, ¿sí? Un pastor de multitudes que nació sin brazos y sin piernas. Y sin embargo, el tipo es un predicador extraordinario. Yo no me imagino si tengo brazos y piernas y me pica la cara. ¿Sí? ¿Cómo hace para rascarte la espalda? Te pica la nariz, ¿cómo hace? Tengo que una pared para rascarte así. O sea, yo no me imagino mi vida así, o sea, no sé qué haría. Sin embargo, el tipo es casado, encima su esposa es re hermosa, es re chocha con él, los hijos, espectacular. Y nosotros tenemos mucha
muchas más cosas y vivimos mal. ¿Por qué? Creímos la mentira. Es el único problema. No tenemos que andar dando vuelta. El único problema es la mentira. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Nosotros ya tenemos resuelto el problema. Nosotros ya tenemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Jesús en Lucas 4:18? Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué espíritu estaba sobre Jesús? ¿Qué espíritu estaba sobre Jesús? Claro, dice, él llegó al desierto lleno del Espíritu Santo y salió del desierto lleno en el poder del Espíritu Santo y después de estar tentado por el diablo, es Lucas 4:18. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a pregonar en libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es nuestra seguridad? Que el Espíritu que operó en el Señor está en nosotros. Esa misma unción que tuvo Jesús, esa misma unción está en nosotros, pero tenemos que usarla. Entonces, nosotros podemos darle buenas nuevas al resto. No, pero yo estoy re mal, pastor. No, pero ahora ya tenés la solución, ya no tenés que ir a buscar la solución. La solución está en si aceptaste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, el Espíritu que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, ese Espíritu está en nosotros. Y lo que hizo en Jesús lo puede hacer en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que Él conocía al Padre y a veces nosotros no le conocemos al Padre. Que Él obedecía al Padre y nosotros a veces le gambeteamos al Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos cargo. Pero eso lleva tiempo. ¿Y qué pasa con esa fortaleza que tenemos en la mente? Nos tira para salir. El diablo va a poner 150.000 tentaciones. ¿Para qué? Para que no hagas eso. Para que no te concentres en la verdad. ¿Cuántas veces le pasó que empieza a leer la Biblia y piensa cualquier verdura? Señor, yo te doy gracias, Señor, te pido, y estás pensando en otra verdura, estás orando, ¿qué voy a llegar? ¿Estamos en intimidad con Dios? No, olvídate, no estás en intimidad con Dios. Para los casados, ¿cuántas veces usted estuvo en intimidad mirando el celular? No se puede, ¿no es cierto? Es medio complicado. Mirando la noticia y teniendo intimidad. No, es imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy mirando el celular? Perdí la intimidad. ¿Qué pasa cuando yo estoy orando pero pensando otra cosa? No estoy en la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Pelear la buena batalla de la fe, de eso se trata. Pelear la buena batalla de la fe. Eso requiere perseverancia, intencionalidad, entusiasmo, pasión, que no se logra de un día para el otro. Es entrenamiento. Es entrenamiento. ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que utiliza Satanás de una manera muy espectacular? El desánimo. Como no puedo lograr, me enojo y dejo. El desánimo. Entonces nosotros tenemos que conocer al enemigo. Sabemos que él va a usar el desánimo. Sabemos que él va a tratar de que nosotros veamos lo peor y no lo mejor. ¿Qué pasa en un estudiante, ¿no es cierto?, que, digamos, tiene que volver a rendir la que salió mal? ¿Qué le trabaja? Tengo que volver a estudiar. Y encima la vieja es mala. No me quiere. ¿Qué le pasa en un matrimonio cuando el esposo o la esposa tiene que lidiar con el otro que es disfuncional? Realmente uno se desanima y quiere mandar todo a la chingada, como dice el mexicano. ¿Por qué? Porque cuando te duele uno quiere sacar la mano. Pero si nosotros no sufrimos el dolor de perdonar, el dolor de alentar, el dolor de cambiar la manera de pensar,
vamos a sufrir el dolor del fracaso. Y es preferible sufrir para crecer y no morir todos los días por no crecer. De ahí la importancia, ¿cierto?, de este asunto de la palabra. La gente que no puede controlar sus actos es porque no controla sus pensamientos. Si se te sale la cadena, es porque no estás controlando los pensamientos. ¿Por qué? Porque todavía hay fortalezas que edificó Satanás que tienen que ser derribadas. ¿Y cómo lo hace? Con mentiras bien estratégicas. Lo que pasa es que vos no querés cambiar, por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra para derribar esas fortalezas. Hebreos 4:12 y 13. ¿Sí? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Claro, la palabra es lo que discierne entre lo que es lo almático, ahí es donde trabaja la mentira, del espíritu, de lo profundo, donde también a veces están, digamos, las mentiras. Y dice, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros podamos discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, no la del otro, la nuestra? Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos palabra de Dios, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nosotros creemos lo que no somos, a veces exagerado, a veces tirándonos para abajo. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es una ventaja enorme. Eso tiene que tranquilizarnos. Si nosotros vamos a Dios de todo corazón, Él va a poner todo a la luz. ¿Para qué quiere Dios que nosotros nos examinemos? Para ayudarnos, no es para condenarnos. Entonces, nosotros tenemos que tener miedo que Dios conozca nuestro corazón. ¿Cuándo tenemos que tener miedo? Cuando nos hacemos lo vivo. Estamos en el horno ahí. Y segunda carta de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, aquí nos da la pauta, acá nos da la solución. Persiste en la palabra, persiste en la palabra, persiste en la palabra, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te hace la palabra? Te hace sabio otra vez. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda arma para destruir fortaleza el próximo miércoles. O no, ya vamos a ver porque el próximo miércoles no vamos a tener. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos todo para nosotros y para compartir con otros. ¿Por qué cuesta tanto esto? Porque tenemos que romper estructuras. Tenemos que empezar a edificar de nuevo. No podemos hacer casa chorizo en nuestra mente. ¿Qué es lo que es una casa chorizo? Bueno, está la casa y le pone una habitación ahí al lado, un poquito arriba, le hace unos escalones, le edifica. Usted ve, no tiene forma, parece colchón de gitano. Entonces, no. En la mente no podemos hacer casa chorizo. Tenemos que derribar las fortalezas y edificar una fortaleza basada en la palabra de Dios, en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, en el propósito eterno que Dios nos ha llamado. Y entonces nosotros somos más que vencedores y somos más felices y comemos perdices. Y podemos contagiar a otros. Hermanos queridos, el diablo es muy sutil. Por favor, estamos para ayudarle.
Estamos para ayudarle. No siempre vamos a poder estar todo el tiempo que usted quiera porque no nos alcanza, somos humanos. Pero por favor, nosotros tratamos de hacer todo lo posible para poder ayudar. No se quede callado, ¿por qué? Porque cuando callé se envejecieron mis huesos. Así que si usted quiere tener hueso envejecido, es una opción. Ya le di la receta. Amén.